Bueno, haciendo un poco memoria. Estábamos con el ejercicio de la tolva. ¿Vale? La tolva, la cinta transportadora. Lo que se trataba aquí era de ver un problema complejo para poder llegar al final a la conclusión, que lo podemos dividir en partes más sencillas. Y al final es como cualquier problema, o como cualquier máquina que nos vayamos a encontrar. Al final las soluciones van a ser muy similares, independientemente del tipo de máquina, del tipo de instalación que queremos manejar. A este nivel de lógica cableada, cuando pasemos al automata veremos que tiene sus propias peculiaridades. Entonces lo que teníamos era una instalación de una tolva que estaba pensada para llenar camiones, de un material que era un granel sólido. La tolva se alimentaba con una cinta transportadora. Teníamos en la tolva por otra parte una compuerta que era la que abría y vaciaba, dos sensores para saber si estaba llena completamente o estaba vacía completamente, y un lazo inductivo que detectaba el camión. Y habíamos puesto ahí una serie de condiciones. Era la parte de hecho que habíamos hecho ayer, era la parte de la tolva, donde para poder vaciarse la tolva tenía que haber un camión. La tolva se podía vaciar si estaba completamente llena, porque había, digamos, cierta equivalencia entre la cantidad de material que hay en la tolva y la que admite el camión. Y luego habíamos quedado justo al principio de la cinta, ¿no? La cinta todavía no la habíamos automatizado. ¿Hay dudas sobre la parte que hicimos ayer? ¿Alguna pregunta sobre lo que hicimos ayer? Bueno, pero vamos a terminarlo. Bueno, tenemos ahí concretamente la parte de la hoja de atrás donde ponía la cinta. Empezábamos con una primera frase que habíamos analizado ayer: la cinta y la compuerta Y1 son incompatibles. Recordar que la incompatibilidad implica este tipo de contactos, ¿no? Cuando yo tengo dos relés, dos contactores, dos receptores, en resumen, que son incompatibles. Por ejemplo, cuando lo hacíamos con dos relés hacíamos esto, ¿no? En serie con la bobina del 1 le pongo un contacto del 2, y en serie con la bobina del 2 le pongo un contacto del 1, ¿vale? Esos dos relés son incompatibles. Cuando uno de ellos funciona, abre la rama del contrario, de tal manera que aunque yo le dé orden de marcha, como su rama está abierta, no se puede alimentar. Aquí estos dos receptores me dice que tengo que hacerlos incompatibles, por eso tendríamos que insertar un nuevo contacto del contactor en serie con la parte de la electroválvula que habíamos hecho antes, para que la compuerta no se pueda abrir si la cinta está funcionando. De la misma manera, si la compuerta está abierta, no queremos que la cinta funcione, ¿vale? En este problema, pues seguramente será por esa equivalencia que hay entre la cantidad de material de la tolva y la cantidad de material del camión. Si yo estoy vaciando la tolva y a la vez la estoy llenando, voy a meter al final al camión más cantidad de material del que puede llevar, con lo cual de alguna manera tenemos que impedirlo y es creando esa incompatibilidad. Bueno, esto por otra parte es la práctica, esto lo estamos viendo en la práctica 7, ¿vale? La práctica 7, alguno ya llegó y alguno ya la hizo. Se trata precisamente de estudiar la incompatibilidad. Hay una parte en la práctica 7 que es la 7b, donde nos pide hacer 3 relés incompatibles. ¿Cómo los hago? Pues muy fácil. Si tengo que hacer 3 relés incompatibles entre sí, es el mismo planteamiento, pero con 2 contactos de incompatibilidad cada uno. Tengo que hacer algo así, ¿vale? Este sería el K1A, el K2A y el K3A. Al 1 le pongo un contacto del 2 y otro contacto del 3. Al 2 le pongo un contacto del 1 y un contacto del 3. Y al 3 le pongo un contacto del 1 y un contacto del 2. Ya está. 3 relés que son incompatibles entre sí. Cada uno tiene 2 contactos cerrados de los otros 2 en serie. Y los 3 son incompatibles entre sí, solo pueden funcionar de uno en uno. Esta es la solución de la 7b. ¿Vale?
Cuando hagamos una práctica, que haya que hacer un diseño, intentar hacerlo vosotros. Luego se os ve en el taller trabajar con un esquema diseñado por un compañero que está mal. El primero que lo diseñó os pasó la solución, tirasteis de la solución del compañero y sí, el compañero, claro, lo corrigió cuando iba haciendo el montaje porque se dio cuenta que estaba mal, pero la versión que vosotros tenéis es errónea. Por eso es importante que hagáis el esfuerzo de pensar los diseños. Que no soy capaz, bueno, pido ayuda a un compañero, pero el diseño al final el que hago es el mío. Corrijo mi diseño en base a las pistas que me da el compañero, pero no copio directamente lo del compañero sin saber lo que es, porque no me sirve de nada. Ya os digo, toda la parte de diseño que estamos trabajando orientada a las averías, que es lo que veremos en el tema 7. Si sé diseñar mínimamente, voy a saber encontrar las averías muy rápidamente, que es de lo que se trata, porque el diseño implica que comprendo 100% el funcionamiento y para reparar una avería necesito comprender 100% el funcionamiento. Es un poco el razonamiento, la manera de trabajar que quiero que tengamos. Venga, seguimos con la cinta. La cinta es activar al pulsar S1. S1, por tanto, es una orden de marcha de la cinta. ¿Vale? Recordar nuevamente el esquema, ¿no? Básico de siempre. Paros, órdenes de marcha, realimentación, dependencia, incompatibilidad. ¿Vale? Estos serían los paros. Estos serían las órdenes de marcha. Esto sería la realimentación. Esto sería una dependencia. Y esto de aquí sería una incompatibilidad. Ese esquema es el que me tengo que saber de memoria. Eso es lo único que me tengo que saber de memoria. Cómo se hace cada función. Una vez que me sé eso de memoria, tengo que identificar en el enunciado esas funciones. Vale, y lo que me está contando ese enunciado, qué es marcha, qué es paro, qué es incompatibilidad, tengo que realimentar. Vale. Sigo insistiendo y sigo repitiéndome lo mismo, pero es que es la clave para hacerlo. Te he puesto 2 en el ejemplo porque puede haber 2 paros, 3, puede haber muchos, más de uno. Depende del problema. Pero siempre se hacen de la misma manera, en serie. Las marchas, si tengo más de una, van a estar todas en paralelo. ¿En paralelo con qué? Con la realimentación. Esos contactos que están en paralelo son las marchas y la realimentación siempre. Luego por debajo tendré las dependencias, que suelen ser contactos abiertos, y las incompatibilidades, que suelen ser contactos cerrados. Estudiároslo, por Dios, es lo que hay que recordar. La parte que tenéis que hacer de trabajo vuestro en casa. Y luego ya lo que estamos haciendo son diferentes ejercicios para saber aplicarlo. Pero esa es la clave. ¿Qué nos pasa cuando estamos en el tablero y yo pulso marcha y cuando suelto el receptor se apaga? ¿Qué es lo que os digo siempre? Realimentación. ¿Por qué sé yo qué es la realimentación? ¿Soy adivino? No, no soy adivino. Si el contacto que tiene la función de hacer que la carga permanezca funcionando más allá de mi pulsación es la realimentación, si no sucede es porque lo que está fallando es la realimentación. Es pura lógica. Aquí lo que tenemos que aplicar son razonamientos lógicos todo el rato. Y razonamientos que muchas veces son todo o nada, funciona o no funciona. Me falla este funcionamiento, pues ¿qué es el causante? El contacto que tiene la responsabilidad de conseguir ese funcionamiento. Esto es todo de cara a preparar las averías, que es la parte más complicada de todo. Montar un esquema que me lo dan hecho con numeración de Bornes, más o menos ya lo sabemos hacer todos, más o menos. No es difícil, es coger la mecánica de... Ahora tenemos que coger la mecánica de resolución de averías, los métodos que vamos a utilizar para resolver averías. Pero todos ellos se basan en entender la función de cada contacto en el esquema, saber qué hace cada contacto en el esquema, en el funcionamiento global.
Insisto mucho en esto porque es que necesito vuestro compromiso con esto. Si no os comprometéis a mirarlo y a hacerlo, yo no os puedo obligar. Vuelvo a repetir, no os puedo obligar a aprender nada que no queráis aprender. Es imposible. Las cosas se aprenden haciéndolas. Si vosotros no hacéis el esfuerzo de hacer las cosas por vosotros mismos, y cuando digo hacer me refiero a algo manual, pero algo intelectual también, de intentar pensar, intentar estudiarlo, yo no os puedo obligar. No os puedo obligar. Lo de la letra con sangre entra, que se decía tradicionalmente, es mentira. No entra así, las cosas no entran porque alguien te obligue a que sucedan. Sois vosotros. ¿Qué es difícil? Bueno, las primeras veces de todo son difíciles. Hay que coger la dinámica y la rutina de ir mirando las cosas, ir haciéndolas. Y al final sale. Esto no es nada que no podéis hacer, ni nada que alumnos de vuestras mismas características, edades, intereses que hayan pasado antes por aquí hayan hecho. Y ellos han podido. Este año, por ejemplo, los compañeros del segundo, hay unos cuantos que van a ir a empresa, y por lo que me dicen mis compañeros, el nivel que han adquirido en estos 2 años es muy bueno en todas estas cuestiones de automatización, variadores de frecuencia, motores. Tienen un nivel técnico muy bueno, pero lo han adquirido porque han querido. Venga, sigo, que me tiendo a enrollar bastante. Venga, este lo tenemos. Ya sabemos que tiene que ser un contacto abierto, el que me dé esa orden de marcha, y que es de S1. Más condiciones que me dan: el llenado de la tolva B1, el disparo del térmico F3 y la pulsación de S2, paro, me detienen la cinta. Aquí me están dando las órdenes de paro. Todo esto de aquí son las órdenes de paro. B1 es un paro, S2 es un paro, F3 son paros. Sé que van a ser algo parecido a esto de aquí. Contactos que van a estar ahí en serie con el receptor. ¿Vale? Bueno, ya lo tengo identificado. ¿Cómo soluciono eso? Yo os voy a poner la solución ya hecha. Bueno, hasta aquí era donde habíamos llegado ayer. Estábamos construyendo esta rama de la cinta, ¿no? Os había puesto las 3 órdenes de paro con los contactos en serie, habíamos puesto la marcha y la realimentación. Y aquí me faltaba por añadir una incompatibilidad y otra incompatibilidad aquí, poner la bobina de K1N, ¿vale? Vamos a ver la solución por no perder tampoco mucho tiempo. He cambiado de orden en la solución algún contacto, para hacerlo más... Mirar la solución. Sí, aquí hay examen de todo. El del tema 3, que es el de test, la semana que viene. El martes, o sea, de hoy en una semana. Y el otro, pues más adelante, probablemente el martes siguiente. Sí, sí, sí. Mirad, la parte de la cinta de llenado. Yo he cambiado aquí de orden los paros. El paro es igual a hacerlo arriba que hacerlo más abajo. Mientras sea un contacto que me interrumpa toda la rama, es un paro igualmente. ¿Vale? He puesto el F3 por arriba, he puesto el S1 y el S2, que son la marcha y el paro, los he puesto juntos para compartir la borna 13, y he puesto la orden de paro de B1, que es K2A, K2A es B1, eso es orden de paro, y este contacto de K1A es la incompatibilidad. ¿Vale? Fijaros que en la rama de al lado, en la vaciado de la tolva, he puesto también el contacto cerrado de K1M como incompatibilidad. Estos 2 contactos son de incompatibilidad. Lo hice también para que me quedasen las incompatibilidades a la misma altura, ¿vale? Que quedan siempre bien si están justo encima de la bobina. Cuando se hace un esquema, cuando se diseña, hay que intentar hacer que el esquema sea fácil de interpretar para una tercera persona, que por ejemplo va a ser el que haga el mantenimiento de esa instalación. Tenéis que dejarlo todo facilito, ¿vale? Que la forma del del esquema sea bastante previsible, que esté claro cuáles son las marchas, cuáles son paros, ¿vale? Yo aquí he añadido también una leyenda a cada uno de los receptores para que quede claro lo que es cada cosa, ¿vale? Los sensores, que los habíamos puesto a través de relés, tolva máximo, tolva mínimo y el lazo del camión, y luego la electroválvula, que es el vaciado de la tolva, el contactor, que es
la cinta de llenado de la tolva y luego las señalizaciones, ¿no? Las señalizaciones aquí son muy sencillas. ¿Cómo señalizo que la cinta está funcionando o está parada? Con contactos auxiliares del contactor. Como el funcionamiento de la cinta me lo marca el contactor, un contacto abierto del contactor es que la cinta está funcionando. Un contacto cerrado del contactor me enciende la luz cuando la cinta está parada. Estas dos primeras señalizaciones, P1 y P2, son la marcha y el paro de la cinta. ¿Vale? Aquí en el cuadro teníamos una señalización de marcha y paro de la cinta que son P1 y P2. ¿Vale? Esas dos primeras señalizaciones en el esquema son estas dos primeras que tengo aquí. Las dos siguientes, P3, P4, en el cuadro son que la tolva está abierta o que la tolva está cerrada, o que le doy la orden de abrir o que le doy la orden de cerrar. ¿Vale? Bueno, pues en el esquema, abrir tolva P3, cerrar tolva P4. ¿Cómo señalizo? Bueno, como la tolva va con el relé auxiliar K1A, la marcha un contacto abierto de K1A, el paro un contacto cerrado de K1A. La señalización la hemos hecho ya prácticamente desde las primeras prácticas y siempre la hacemos de la misma manera. Señalizamos marcha con un contacto abierto, señalizamos paro con un contacto cerrado. ¿Que podíamos haber puesto la lámpara en paralelo? Sí, podíamos haber puesto P1 en paralelo con K1M, con la bobina. Podía haber puesto P3 en paralelo con K1A y con la electroválvula también. Son opciones. Los paros no tengo más remedio que señalizarlo con el contacto cerrado. Y luego, por último, ¿qué señalizamos aquí? Señalizamos que la tolva está llena y yo añadí una señalización más que no había en el enunciado. La tolva está llena es el P5, ¿vale? Es una manera de que el operario sepa que ya tiene la tolva llena y va a poder hacer el vaciado. Y yo añadí una P6 que sería la señalización de que el camión está en enlazo. Como lo hice a través de relés auxiliares, eso me permite señalizar. Puedo señalizar que el camión está en su sitio. De esa manera, si el operario tiene la señalización de tolva llena encendida y la de que el camión está en su posición encendida, sabe que cuando pulse marcha, la tolva se va a vaciar. Es una manera de que él sepa que todo está en condiciones de funcionar. ¿Vale? Aunque él es posible que en este tipo de instalaciones se esté viendo a su vista el camión. ¿Vale? Imaginaros, no sé, el típico, la tolva en la parte de arriba, un sitio por abajo para que entre el camión y una ventana justo pegada al punto de llenado, a la boca de la tolva, donde está el operario con su cuadro de mandos viendo toda la maniobra. En este tipo de operaciones es conveniente tener visual con la maniobra completa, por razones de seguridad. Así todo, él va a tener la certeza con el piloto luminoso del cuadro de que el camión está bien situado. ¿Vale? Tiene que estar el lazo en una posición donde esté bien situado lo que es el remolque del camión para que se pueda llenar adecuadamente. ¿Vale? Bueno, eso es la solución. Os subiré el PDF al Classroom para que lo tengáis y lo podáis ver, ¿vale? Y lo podáis estudiar. Visualmente, para los que tengáis memoria visual, si veis esto de aquí, esas dos ramas del medio, ya visualmente se ve que es algo muy parecido a esto de aquí que os había dibujado. ¿Vale? Esa es la idea que quiero que tengáis. Cuando estéis buscando una solución, buscar esto. Buscar paros, buscar marchas, realimentaciones. Es en lo que tengo que pensar. Cuando estoy llamando por pulsos, ¿vale? Si estoy llamando por nivel, es decir, interruptores, más fácil porque es el receptor directamente con el contacto. No tengo que complicarme la vida más, ¿vale? Venga, preguntas, dudas. No, hay que ponerlos. Hay que ponerlos. Por ejemplo, en los relés, yo he cambiado para que la entrada sea 1. Si pones un abierto de un relé, el KDSIMU por defecto te pone el primero, te pone 1.3.1.4, 2.3.2.4, 3.3.3.4. En los relés, como trae un contacto conmutado, hay que cambiar la entrada que finalice en 1 en vez de en 3. Y hay que cambiarlo en la casilla del KDSIMU. Cuando metes el relé y le vas a poner el nombre, en las numeraciones de contactos tienes que ponerlo tú con el teclado.
porque van todos igual. Mira por las prácticas que tenemos hechas en el taller que la numeración de los relés que nosotros usamos es siempre la misma. Es un contacto conmutado que acaba en 1 el común, en 2 el cerrado, en 3 el abierto. Cuando son contactos simples, abiertos o cerrados que no son conmutados, el abierto acaba en 3, 4 y el cerrado en 1, 2, siempre. Y luego los de los térmicos y los temporizadores, en vez de acabar en 1, 2, 3, 4, acaban en 5, 6 el cerrado, en 7, 8 el abierto. ¿Vale? La numeración más pequeña siempre para el cerrado, la más grande para el abierto. No. Probablemente no sea algo más reducido en dimensiones. ¿Y hace falta poner la iluminación? La señalización en el examen habrá que ponerla, sí. Siempre en un automatismo, siempre va a haber cosas que obligatoriamente tengo que señalizar. Obligatoriamente siempre hay que señalizar todo aquello que el operario no es capaz de ver o de percibir por sí mismo. Es decir, que está funcionando una máquina, que está funcionando un motor. El operario en una industria donde va a haber ruido, él ni siquiera auditivamente va a poder saber que está funcionando. Entonces necesita un piloto que le indique que ha funcionado. Cuando doy una orden de marcha, el operario necesita una confirmación visual de que ha pulsado marcha y ha hecho efecto. Por eso necesito una señalización de marcha. Cuando tengo la instalación en tensión y la máquina está parada, normalmente voy a necesitar una señalización de paro para que el operario sepa que la instalación está en tensión y en condiciones de funcionar. Cuando me dispara un térmico, que aquí no lo hemos puesto, es normal señalizar ese disparo del térmico, para que el operario sepa que la máquina está parada por algo, está parada porque hay una avería, porque hay un error. Y todo así. Hay cosas que sí o sí hay que intentar señalizar. Yo aquí añadí la señalización del camión porque me parecía conveniente que el operario sepa que el camión está bien, porque si el camión no está bien situado en el lazo, está más adelante o más atrás, él va a estar pulsando la marcha y la instalación no va a funcionar y no va a saber por qué. Entonces, si yo le confirmo visualmente que el camión está bien colocado, si él va a dar la apertura a la tolva y ve que el piloto de señalización del camión no se enciende, pues abrirá la ventana y le dirá al camión: oye, echa un poco más para adelante o echa un poco más para atrás. En cuanto coloque el camión bien, el piloto se enciende y ya puedes hacer el vaciado. ¿Vale? Luego, los automatismos tienen mucho también de sentido común. De pararte un momento a pensar cuál es la manera más racional de que esto funcione bien. ¿Vale? Si lo trasladamos, por ejemplo, a la domótica, todavía mucho más, porque la domótica encima del usuario es un usuario que no está formado, con lo cual es un usuario común, que necesita que todo sea muy fácil y no tenga que pensar absolutamente nada. ¿Vale? En domótica se suele decir una máxima que es que la mejor domótica es aquella donde el usuario no tiene que hacer absolutamente nada. Tú llegas a casa y en el pasillo se te enciende la luz sola, sin que tengas que darle a nada, luego se apaga sola. Donde las cosas ocurren solas es lo mejor. En un automatismo industrial, mientras las cosas ocurran también de manera que el operador no tenga que intervenir, mejor que mejor. Y toda la información del automatismo dársela para que la pueda visualizar de un vistazo, el estado de la cuestión. Por eso hoy en día se utilizan estas pantallas de ordenador con un sinóptico donde tiene señalizadas todas las magnitudes de la instalación, para que de un vistazo el operario conozca cómo está todos los sensores, todo el estado de la planta. Bueno, todo este rollo del ejercicio es para preparar, para que podáis hacer la solución de la práctica 9, ¿vale? Que exige sería este enunciado de aquí, ¿vale? Donde queremos llegar es a resolver problemas como este de aquí. Es un problema donde, al igual que vimos en el de la tolva, tengo dos instalaciones dentro de la misma, o dos funcionamientos dentro del mismo circuito, de la misma instalación, que son un riego y una bomba. Imaginaros, no sé, por zonas un poco más secas que Asturias, pues tengo un pozo y ese pozo lo voy a utilizar para regar. O tengo un suministro de agua, una traída de agua, un canal de riego y yo necesito regar una finca que está a una cota mayor y entonces necesito ganar presión de agua, necesito un depósito para poder
tener presión de agua, ¿no? Porque a lo mejor donde tengo el riego no tengo altura, pues para poder regar. Los riegos normalmente van por gravedad. Tengo que tener el agua a más altura que donde estoy regando para que por gravedad caiga, ¿no? Bueno, eso lo sabéis todos. Muchas veces se consigue con un depósito. Subo el agua a un depósito, ese depósito está más elevado y de allí consigo presión. Estas instalaciones en Castilla y por ahí zonas secas se ven cantidad de ellas. Balsas de riego, lo mismo, un poco elevadas para... Bueno, lo que hago es, mediante una bomba lleno el depósito tiene dos detectores de nivel, uno en la parte de abajo casi del todo y otro arriba del todo. Entonces lo que hacemos para llenar el depósito, en este ejercicio tiene dos funcionamientos, uno automático y otro manual. ¿Vale? Y tienes un interruptor que te permite distinguir entre manual y automático. En el funcionamiento manual, pulsador de llenado, de marcha del llenado, pulsador de paro del llenado. Cuando quiera el operario manda a llenar el depósito. En el esquema anterior la electroválvula. En el esquema anterior lo que teníamos era, a ver si lo encuentro, lo que tengo es en la tolva una compuerta. La compuerta de la tolva está accionada por un cilindro neumático. El cilindro neumático se acciona con una electroválvula, que en la parte eléctrica, que es lo que a nosotros nos interesa ahora, es un símbolo como este de aquí. ¿Vale? En el esquema, te lo enseño en el esquema porque está metido ya, es esta de aquí. ¿Vale? Esta que está aquí abajo, donde pone vaciado de tolva, eso es la electroválvula. Esa electroválvula lo que hace es accionar este cilindro de aquí. De hecho, si lo vemos funcionar, la instalación completa, si la simulamos, cerramos ahí todas las protecciones, vamos a poner que todo está lleno para poder vaciarla, tengo el depósito lleno y tengo el camión en posición, ¿vale? Tengo todo señalizado ahí. Si yo ahora le doy a la marcha del vaciado, vas a ver cómo este cilindro que hay aquí se abre, ¿vale? Si le doy aquí al pulsador de marcha, ves cómo el cilindro avanza y abriría la compuerta. Y si paro aquí, pues se cierra, ¿no? Eso sería la compuerta. Lo hago en este caso con aire comprimido. Se suele hacer cuando son tolvas de estas muy grandes, con aire comprimido o con un sistema hidráulico, ¿vale? Más con un sistema hidráulico porque no necesito un compresor. El sistema hidráulico funciona con una bomba que bombea aceite en circuito cerrado, una bomba que es eléctrica y puede funcionar de manera menos costosa, con menos consumo de energía que un compresor neumático. También puede hacer mayores fuerzas. Cuando la compuerta tiene que vencer una fuerza muy grande, tiene que ser hidráulico siempre. Pero bueno, la hidráulica y la neumática van muy parecido. La Y1 entonces, respondiendo a tu pregunta, era lo que me acciona el cilindro de la compuerta. Sería la compuerta. ¿Vale? Os estaba comentando que queríamos llegar aquí. ¿Vale? ¿Cómo es el funcionamiento manual? Os estaba diciendo. Con S3 activo la bomba. Con S2 la desactivo. En cualquier momento el operario, si está en modo manual, puede dar orden de que se llene el depósito. ¿Vale? Y luego tengo el funcionamiento automático, que es con B1 y B2. Bueno, B2 realmente es tanto para el funcionamiento manual como automático, porque es una orden de paro. Si el depósito ya está lleno, aunque el operario le dé la orden de marcha, el B2 tiene que seguir dándome orden de paro, porque si no el depósito se desbordaría. Entonces el B2 es un paro general, por así decirlo, en este caso de la bomba. ¿Qué es lo que me da la orden de marcha en modo automático? El B1, cuando el depósito se queda sin agua, la instalación automáticamente empieza a funcionar la bomba y se llena. Si el dueño de esa instalación quiere despreocuparse, lo pone en modo automático y sabe que si el depósito se le vacía, automáticamente empieza a llenar, sin necesidad de que él haga ninguna acción. Por eso estamos estudiando automatismo, porque al final hay una parte que tiene que funcionar sin intervención humana, ¿vale? Eso es una parte del funcionamiento. Otra parte del funcionamiento, el riego. Él va a regar mediante una electroválvula, va a abrir la tubería del riego y va a regar su finca cuando él quiera. Tiene uno para activar el riego, que es S5, y otro pulsador S4 para desactivarlo. En este caso es marcha, paro. Es muy sencillo. No, este es puramente manual. Él va a regar de manera manual. Bueno, hay sitios, por ejemplo, en invernaderos y zonas donde el agua es muy escasa,
esto se suele también automatizar, se riega por goteo en vez de regar por inundación, como muchas veces se riega en zonas secas, se riega por goteo y tienes un detector de humedad que en función de la humedad que tenga el terreno, automáticamente te inicia el riego. El sensor de humedad es como una sonda, así es como un tubo que metes en la tierra, te está continuamente midiendo, es un sensor ya de tipo analógico. Y cuando el terreno se queda seco, por una tubería que haya agujereada, por donde están las raíces de las plantas, te va soltando pequeños chorrín, unas gotas para regar lo necesario en cada caso. ¿Vale? En los invernaderos de Almería, de todas estas zonas, muchas veces se hace así, se tiene completamente automatizado. De tal manera que se hace un uso del agua. Claro, aquí en Asturias, como tenemos agua sin problema, no valoramos que el agua en muchas zonas es un bien muy, muy escaso. Y además muy valioso porque si la utilizas para la agricultura, económicamente te va a dar una rentabilidad cada gota de agua muy importante. De hecho, la producción que tienen en Murcia, en Almería, en todas estas zonas de invernaderos, es una brutalidad la cantidad de toneladas que producen de fruta, de verduras, con un agua, una cantidad de agua bastante pequeña, ¿eh? Bueno, pues la práctica 9 se trata de plantear eso, ¿vale? El otro día aquí con Jorge, pues hicimos ya un primer planteamiento y lo sacó él prácticamente solo, sin mayor problema. Quiero decir que os puede parecer muy difícil, como Jorge me dijo en el primer momento, esto es imposible, pero en un cuarto de hora, con 2 o 3 indicaciones, él mismo empezó a hacerlo y llegó prácticamente a la solución. Le faltaba algún detalle de bornas y buenos detalles finales, pero llegó prácticamente él solo. Y los demás lo podéis hacer igual. Pero hay que ponerse a ello. Bueno, tarea que vamos a hacer ahora. Vamos al Classroom, y os puse antes una tarea que os voy a proyectar aquí. Vamos a hacer 2 ejercicios de esto, muy sencillos. Vale. El 1 y el 2 son los 2 ejercicios. El primero es diseñar un esquema de mando y un contactor K1M que conecta un motor de una máquina herramienta, ¿vale? Solo tengo que hacer el esquema de mando, no tengo que hacer la fuerza. Es decir, lo que voy a tener como receptor va a ser K1M. Disponemos de un pulsador de marcha S1 y un pulsador de paro S2. Otras señales de paro de la máquina son un resguardo B1 con contacto normalmente abierto que debe estar cerrado para que la máquina funcione. En este caso, aunque sea un paro, ya os digo que el contacto es abierto porque tiene que estar presionado ese resguardo para que la máquina pueda funcionar. Y una seta de parada de emergencia S3 con contacto normalmente cerrado. Sencillo, ¿no? Condiciones de paro, condición de marcha, realimentación, receptor. Y os dejo abierto para que pongáis vosotros la señalización. Una señalización de marcha y una de paro, ¿vale? Sin más. Ese es el primero. Os voy a dar una hoja cuadriculada donde vais a poner nombre, apellidos y número. Y lo vais a hacer en la primera cara, ¿vale? Aquí. A limpio, todo lo limpio que seáis capaces, con regla mejor que a mano alzada, con numeración de bornas, con numeración de bornes, de los componentes, etc. ¿Vale? Hay un segundo ejercicio que es para poner por la cara de atrás. Cada uno que llegue a la solución que sea capaz de llegar. Se trata precisamente de pensar en condiciones de marcha, condiciones de paro, realimentación. Aquí no va a haber, creo que en el primero no hay incompatibilidad ni dependencia, ¿vale? Vamos con el segundo. El segundo, diseñar un esquema de mando en un relé K1A. Es decir, el receptor, la bobina que voy a tener en el circuito va a ser K1A, un relé. Disponemos de un pulsador de marcha S1 y un pulsador de paro S2. Una vez en marcha el relé se para automáticamente a los 2 minutos. Para ello utilizaremos un temporizador a la conexión K1T y su contacto K1T 1516. Contacto que será normalmente cerrado, ¿vale? Como condición de paro de K1A.
Es decir, tengo un paro por un pulsador, pero tengo un paro con un contacto de un temporizador. Dos condiciones de paro, una condición de marcha. Os voy a dibujar aquí el símbolo por si alguien no lo recuerda. El temporizador tiene dos partes. Tiene la parte de la bobina, que de un retardo a la conexión se dibuja así. Este sería el K1T. ¿Vale? Y la parte del contacto que necesitamos aquí, que se dibuja de esta manera. ¿Eso qué es? Este sería el contacto 1516 del temporizador que os dice el enunciado. ¿Y la seta cómo era? La seta es en este caso un contacto cerrado y lleva aquí una semicircunferencia y luego la línea discontinua. Este sería la seta que era el S2, me parece, del primero. Sí, sí. El S3. ¿Vale? La seta, pues podéis numerarla 2122, por ejemplo. Recordar el pulsador de marcha, pulsador de paro. ¿Vale? Las bornas con el bornero, aquí van a ser todas de X2, os dice ahí, y el numerín ahí abajo, el 1, el 2, el que sea, en orden. Y la buena tengo que meterle siempre una, y o sea, cuando el contacto, por ejemplo, es abierto, tengo que meterle una antes y luego otra, después, o sea, Cuando son pulsadores o cosas que están fuera, tienen que salir por bornas, sí. Las bornas las utilizo para salir del fondo del cuadro a la tapa o del fondo del cuadro a una parte de mi instalación. Entonces, si tengo un pulsador, siempre va a salir por bornas. Una encima y otra debajo. por ejemplo, E1 tiene que estar una encima del 13 y otro debajo del 14. ¿Qué más? ¿Hay algún símbolo más que no os acordéis? La protección. Os la voy a dibujar aquí, que es la más complicada. La que nosotros utilizamos, que es del tipo un P más N, se dibuja así. Bueno, derecha porque yo estoy con la tableta esta que me tuerzo. Y os dice que la llaméis Q2. Por ahí es por donde empiezo el esquema. ¿Vale? La numeración 1, 2, la fase 3, 4, el neutro. Los componentes de protección o de fuerza suelen ir numerados distinto que los contactos auxiliares. Las bobinas, recordar que llevan A1, A2. Bueno, voy a poner, a ver si lo puedo poner a mitad de pantalla. Esto por un lado y esto por otro, para que lo podáis ver. A ver si puedo plegar esto un poco más. Aquí. Es un contacto de relé. ¿El qué? Las incompatibilidades suelen ser contactos de un relé de un contactor, pero aquí no hay incompatibilidad en esto. Venga, os doy la hoja. Luego al final hay que hacerle una foto con el móvil y subirlo al plano. ¿Vale? Hacerlo mejor que podáis. Siempre intentar hacerlo mejor. Venga, que podéis. No es difícil. Cada pose me da unas manos. No nos debemos sentar, igual no somos capaces de hacer. Hay que poner la ropa del taller. Estás en el taller. Un ejercicio por clase, ¿no? El uno por la primera cara, el otro por la cara. Se puede mirar el libro, se puede mirar vuestros apuntes, se puede mirar lo que queráis. No se puede copiar.
Gilipollas. Venga, vamos a ir. Van a seguir por la ropa del taller, vosotros dos.